Muy buenas tardes, muchas gracias por organizar este evento que nos congrega. Y bueno, en segundo lugar, también agradecer por estar interesados e interesadas en esta presentación. El día de hoy voy a comentar respecto de la validación de un instrumento para la medición del desempeño docente. Este trabajo es algo colegiado, estamos impulsando la creación de dos nuevos cuerpos académicos que recientemente estamos estrenando los logotipos: alfabetización, práctica docente y educación socioemocional, del cual hemos hecho una breve revisión. Este es un cuerpo académico que ya existía previamente, pero lo reestructuramos. Tuve la oportunidad de presentar este trabajo en el encuentro que organizó la doctora Gloria allá en Mazatlán. Allá tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Bueno, digo personalmente porque ya había leído algunos de sus textos y ahí, bueno, tuve la oportunidad de comentar. Y bueno, tengo entendido que hay un trabajo en conjunto en la revista, perdón la pronunciación, Rajihai. Ahí estaremos, bueno, enviamos un trabajo respecto de esta reestructuración. Rashinha. Sí, ahí más temprano con la doctora Marilu estábamos conversando sobre cómo se pronunciaba y bueno, dije, voy a atreverme a pronunciarla así. Gracias, doctora. Ahí tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto que era un cuerpo académico en consolidación, pero lo reestructuramos para abrir nuevas líneas de investigación. Y bueno, otro cuerpo académico que también estamos impulsando, que es evaluación docente para la práctica socioemocional. Prontamente estaremos lanzando el sitio web de estos equipos, ya está casi listo, ya tienen, pues estamos trabajando también en la difusión. Y bueno, el líder del primer equipo es alfabetización, práctica docente y educación socioemocional, y el segundo equipo, que esperemos prontamente puedan ser un cuerpo académico, está liderado por la maestra Carmen Tapia y bueno, sus respectivos miembros, ¿no? Bueno, ahora sí, concretamente a lo que nos convoca en esta presentación. Está organizada de acuerdo a los lineamientos de este evento. Bueno, muy conciso. Como sabemos, todo proceso de enseñanza requiere de una evaluación para poder conocer el grado de avance y de efectividad. Sin embargo, en el contexto de esta presente investigación, que es una escuela normal de educadoras con una única licenciatura en educación preescolar, bueno, pues hasta el momento no teníamos un instrumento que estuviese validado. Regularmente la evaluación docente se hacía con un formulario de Google Forms. Y bueno, como habitualmente se hace, se manda el formulario, se le piden que se respondan las preguntas y es una buena práctica, pero estamos uno de los objetivos que tenemos como equipo es sistematizar y ser muy sistemáticos y rigurosos en el proceso de investigación, por lo que bueno, ahora estamos buscando validar todos nuestros instrumentos, ya sea de alfabetización, de evaluación de la práctica docente, de lo socioemocional, todas las líneas que tenemos, tenerlos validados. Es por ello que el presente trabajo busca difundir este proceso de validación del instrumento. Bueno, explorando los modelos que podemos encontrar en la literatura especializada de lo que se entiende por el desempeño docente, es decir, cómo un primer paso para poder validarlo es definir claramente y pertinentemente la variable, en este caso evaluación docente, ¿no? ¿Qué entendemos por evaluación o desempeño docente? Bueno, encontramos en una revisión bibliográfica 5 diferentes modelos. Tenemos el modelo centrado en el perfil del maestro, es decir, que está enfocado en un conjunto de listado de lo que debería tener o ser un excelente docente. Este modelo podemos entenderlo como PRODEP. Un ejemplo podría ser PRODEP, es decir, qué es lo que debe de tener deseablemente un docente. Un segundo modelo es centrado en los resultados obtenidos, es decir, que el estudiante frente a una prueba realice un ejercicio más
Para ejemplificarlo, pues podemos pensar en los docentes de inglés. Se les hace una prueba, ya sea un TOEFL u otra prueba estandarizada. Vemos cuál es su nivel de inglés y ahí podemos decir cuál fue el desempeño del docente. Otro modelo es el centrado en el comportamiento del docente, es decir, entrar al aula y ver cuál es el desempeño que tiene este docente. Modelo de la práctica reflexiva en la acción, es decir, el propio docente hace una reflexión respecto de sus éxitos y sus fracasos. Y por último, el modelo basado en la satisfacción del usuario, en este caso de las estudiantes. Nosotros nos situamos en el último modelo, de acuerdo a las características de nuestro contexto. La viabilidad también fue un factor importante. No muchas veces hay apertura para ingresar y ver una clase, especialmente si somos de la misma institución. Entonces, para evitar cualquier dificultad de cualquiera de estos modelos, pues optamos por el modelo basado en la satisfacción de las estudiantes. Y bueno, problematizando muy sucintamente igual, que bueno, en el contexto hasta el momento no teníamos un instrumento validado, y bueno, pues es por ello que es necesario hacer este primer paso, este primer peldaño, para poder hablar de la validación y de que los datos que estamos obteniendo pues son al menos en un primer momento recolectados con un instrumento validado. Respecto de la metodología, podemos decir que esta investigación es de tipo instrumental, es decir, hay diferentes tipos de investigaciones instrumentales, pero siguiendo a Atto, López García y Benavente, 2013, pues es del tipo de validación de test. La muestra que se utilizaron fueron 10 expertos. Estos 10 expertos, en términos generales, tienen un promedio de experiencia docente de 19 años, con una desviación estándar de 13 años, ¿no? Había algunas expertas que tenían hasta 40 años de experiencia, entonces podemos decir o podemos avalar que son expertas en el rubro. 40%, es decir, 4 de estas expertas tenían el grado de doctora y 6 el grado de maestro. Específicamente, el instrumento cuenta con 2 secciones. Hablando específicamente del instrumento, la primera parte del instrumento solicita el grado del perfil académico, cuál es su formación, sus años de desempeño. Y la segunda parte del instrumento, pues se proporcionan los dominios, los reactivos y las respuestas. En cuanto al procedimiento de validación, bueno, se hizo el clásico procedimiento de solicitar que valoren en un rango determinado. En este caso, a través de una hoja impresa, se sistematizó una escala de valores del 1 al 5. Posteriormente, se sistematizaron estas respuestas en una hoja de Excel. Estos datos de Excel se introdujeron a una calculadora de coeficiente conocido como BD-Aiken, que seguramente ustedes lo conocerán o bien utilizarán una distinta, pero bueno, básicamente es esto. Uno aquí introduce la cantidad de número de jueces, la calificación mínima. Por ejemplo, en este caso nosotros utilizamos 10 jueces, calificación mínima era de 1, la calificación máxima de 5, y entonces aquí vamos colocando cuáles fueron las respuestas. Digamos, el primero fue 3, el segundo, y así sucesivamente hasta llenar los datos. Y aquí pues nos aparece ya los resultados. Todos estos resultados se sistematizaron en una base de datos. Aquí podemos ver, tal vez no se aprecia tanto, pero bueno, aquí estuvieron sistematizados todos los datos, obteniendo todos los valores, que en este caso el que más nos interesaba era el valor de BD-Aiken,
y que bueno, más adelante ya les hablaré sobre cuáles fueron los reactivos que fueron validados y cuáles fueron los que ya descartamos. Porque vale decir que previo a la validación teníamos un instrumento de 30 y posterior a la validación se redujeron hasta 10. Y bueno, ahí me estoy adelantando la parte de los resultados. Bueno, ya concretamente en la parte de los resultados, este es el instrumento en su versión final. Tenemos estos 10 reactivos de diferentes dominios, y bueno, ahora ya estamos en una fase de pilotaje. Estas 10 preguntas que posteriormente ustedes podrán ver y leer ya con calma, por eso es que voy ahorita tal vez un poco rápido por el tema del tiempo, pero estos 10 instrumentos en una fase de pilotaje posterior a la validación pues nos permitirán conocer con mayor precisión y con una decisión basada en la estadística. Qué bueno que nuestros datos han sido recolectados con un instrumento que lo avalan 10 expertos, ¿no? Respecto de las conclusiones, bueno, podemos decir que el cumplimiento, hemos logrado cumplir con el objetivo que nos trazamos a un inicio, concretamente validar estos 10 reactivos, y bueno, tomamos una decisión cuantitativa. Voy a profundizar un poco aquí, viendo que creo que tengo un poco de tiempo. Como podemos ver aquí en esta base de datos, tenemos el reactivo: explica de manera clara los objetivos de aprendizaje. Nos referimos al docente, es decir, esta pregunta se le haría a la estudiante. Si es que el docente o la docente explica de manera clara los objetivos, nuestros expertos dijeron, de acuerdo al valor de B de Aiken, que en un punto 73, pues realmente no es necesario preguntarle esto a la estudiante. Eso dijeron al menos estos expertos. Domina el contenido que se enseña. Nuestros expertos en un 70%, bueno, comentaron que sería necesario. Da a conocer los criterios de desempeño para la realización de cada una de las actividades. En un punto 98% también comentaron que es algo relevante, y así sucesivamente en cada uno de los reactivos. Y nos quedamos, como este estudio es un estudio cuantitativo, por lo tanto tomamos un criterio cuantitativo para poder determinar cuáles fueron esos reactivos que eran válidos. Nos quedamos con estos 10, que son: promueve el trabajo por competencias desarrollando aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del conocimiento de las alumnas; revisa de manera puntual los productos de aprendizaje de las alumnas para constatar el logro de las competencias y tomar decisiones; promueve la autoevaluación y coevaluación en el grupo para evaluar los desempeños. Todos estos que están en gris y con negritas. Propicia y promueve un ambiente de respeto y confianza en el grupo, así como un clima de apertura tomando en cuenta las opiniones, intereses y expectativas de las estudiantes. Reconoce y estimula los logros alcanzados por las estudiantes. Promueve valores como la responsabilidad, la solidaridad y la solución de conflictos a través del diálogo. Utiliza herramientas multimedia para explicar de mejor manera los contenidos o las actividades. Busca digitalmente fuentes confiables al utilizar bases de datos especializadas. Emplea organizadamente algunas plataformas educativas como Classroom, Campus Institucional para sistematizar documentos y actividades del curso, y utiliza satisfactoriamente las herramientas digitales para dar retroalimentación en actividades, planeaciones, presentaciones u otras. Entonces, como les comentaba, hubo otros reactivos que tuvieron un porcentaje muy alto, por ejemplo de .95. Esto no quiere decir que ese reactivo haya estado mal, que sería: proporciona explicaciones y sugerencias del uso de aplicaciones o softwares
que beneficien el aprendizaje de sus alumnas. Este obtuvo un puntaje muy alto. Sin embargo, para reducir la cantidad de ítems de 30 a 10, porque hay que recordar que cada alumna tendría que evaluar a cada profesor y tendría que responder 30 reactivos. Si cada alumna tiene 8 profesores y debe de responder 30 reactivos de cada profesor, pues se vuelve una tarea muy compleja y muchas veces los estudiantes pues no nos respondían. Una manera basada en la estadística de poder presentar solamente 10 reactivos de cada docente, pues fue esta. Entonces solamente utilizamos los que obtuvieron una puntuación perfecta dentro del coeficiente de B de Aiken. Entonces en este sentido hemos... Tomás, 5 ¿sí? minutos. Gracias. En este sentido hemos logrado validar este instrumento. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones y qué es lo que tenemos que hacer en estudios futuros? Bueno, ahora que se tiene el instrumento validado es necesario realizar un proceso de pilotaje. Este proceso de pilotaje ya lo hemos iniciado. De hecho, cuando recibimos la carta de aceptación de este congreso, pues le comenté a la maestra Olga Leticia, directora de nuestra escuela, y a la subdirectora, la maestra Yolanda, que bueno, ya habíamos recibido, que un comité científico pues consideraba que nuestro procedimiento era adecuado. Y bueno, ese mismo viernes empezamos a recolectar los datos del proceso de pilotaje. Por otro lado, se requiere calcular adecuadamente una muestra probabilística. Actualmente tenemos 375 estudiantes. Lo ideal es que todas nos pudieran responder, pero muchas veces no todas las estudiantes responden, y como esta prueba es anónima, pues no sabemos quién ya nos respondió y quién no. Entonces, pues estaremos incentivando que todas respondan, pero pues sí necesitamos calcular una muestra probabilística para saber en qué punto es suficiente estos datos, o qué tanto una cantidad parcial de alumnas pues representa la opinión de todas las estudiantes respecto del desempeño docente. Y por último, una vez que estos dos procedimientos también se hayan validado, se podrá contar con un instrumento que recolecte información confiable. Esta sería la última fase del proyecto, en donde haremos una última prueba, una última recabación de datos para hacer el proceso de confiabilidad y poder cubrir la mayor cantidad de variables posibles, al menos de lo que podemos controlar, ¿verdad? Sabemos que los fenómenos educativos pues no los podemos controlar en su totalidad, pero aquellos que sí podemos controlarlos, pues hacer el esfuerzo y sistematizar en la medida de lo posible cada una de nuestras decisiones, y bueno, también de la potencia y de la generalización, en este caso de nuestra escuela normal. Y bueno, ¿por qué no utilizar este instrumento en otras escuelas? Con esto cerraría. Aquí agradezco nuevamente al comité, a quienes organizan y a la audiencia. Dejo algunos enlaces por si fuese de interés poder conversar más al respecto de este trabajo, y bueno, quedo atento para recibir preguntas, comentarios, o bien dejarlo a posteriori de las siguientes presentaciones. Muchas gracias.